Muy buen día, hermano. Espero que estén pasando un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de los eventos de la naturaleza. Ya que, ¿verdad? Cuando pasa un evento de la naturaleza, como, ¿verdad? Un desastre natural, como lo son los huracanes, los terremotos y todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros escuchamos muchas personas, ¿verdad? Que hablan de la naturaleza como si la naturaleza, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Que tuviera decisiones propias o algo así, ¿no? Pero la Biblia nos enseña de que Dios está en control de la naturaleza y de que ningún efecto o consecuencia natural sucede sin que Dios lo permita. O sea, por ejemplo, un huracán. Dios es el que dirige a los huracanes. Los huracanes no tienen voluntad propia. Dios es el que dirige los huracanes. Igualmente con los terremotos. No sucede un terremoto si Dios no lo permite. La naturaleza, ¿verdad? Es creación de Dios. La naturaleza es creación. Dios está por encima de la naturaleza. ¿Verdad? Esto lo digo porque he escuchado, ¿verdad? Personas que hablan de la naturaleza, ¿verdad? Como si la naturaleza tuviera voluntad propia y todo eso. Y esto tiene que ver también con algo que nos dice mucho en la Biblia, que es la ira de Dios, ¿verdad? En la Biblia se nos dice que Dios envía tormentas, Dios es el que controla la naturaleza, Dios envía fuego, Dios envía la lluvia, Dios controla toda la naturaleza. Ningún desastre natural sucede sin que Dios lo permita. Si Dios no lo permite, no sucede. Dios está en control de la naturaleza, ¿verdad? Nada sucede sin que Dios lo permita, ¿verdad? Y pues nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener siempre esto en cuenta, de que cuando sucede algo de la naturaleza, es Dios el que está controlando a la naturaleza. La naturaleza no tiene voluntad propia para tomar decisiones. La naturaleza es creación de Dios y sigue las órdenes del Señor. Dios controla la naturaleza. Así que, ¿verdad? Cualquier desastre natural, ¿verdad? Que sucede, ¿verdad? Que vemos que sucede mucho. Dios está, ¿verdad? Controlando la naturaleza y Él tiene todo bajo control, ¿verdad? Así que cuando sucede algo, ¿verdad? De la naturaleza, un desastre natural, es Dios el que está detrás de la naturaleza, no es el diablo, ¿verdad? Es Dios el que tiene el control y el poder absoluto sobre la naturaleza. La naturaleza está en total control del Señor, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Siempre que suceda ¿verdad? Algún problema o algún desastre natural, es Dios el que está detrás de eso. Ya sea que esté enviando juicio sobre un pueblo o que está desatando su ira, como nos dice la Biblia, pero Dios está detrás de la naturaleza. Dios está en control absoluto de la naturaleza. La naturaleza no tiene voluntad propia. La naturaleza es creación de Dios también y Dios controla la naturaleza. Así que espero que tenga un maravilloso día, que Dios te bendiga mucho y recuerda, busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Amén, bendiciones hermanos.